Hola, buenas muchachos, muchachas. Espero estén muy bien. Vamos a hacer un ejercicio de termodinámica. Sin más, vamos a empezar. Este es el ejercicio 1956 del libro del Brown. Y dice, el metanol, que tiene una fórmula molecular CH3OH, se prepara por oxidación controlada de metano. Y la reacción dice que es un mol de metano en estado gaseoso reacciona con medio mol de oxígeno en estado gaseoso para formar un mol de metanol en estado gaseoso. Y la parte A dice calcule el cambio de entalpía estándar y el cambio de entropía estándar de la reacción con base en los datos del apéndice C. Entonces ya yo me di a la tarea de buscar los datos en el apéndice C, ¿verdad? Entonces encontré el dato del cambio de entalpía para el metanol, ¿verdad? Que es menos 201.2 kilojoules por mol, y la entropía estándar para el metanol es 237.6 joules entre mol por Kelvin, ¿verdad? Cuando ustedes busquen esos valores, siempre coloquen las unidades. El cambio de entalpía estándar para el metano es menos 74.08 kilojoules entre mol. La entropía estándar para el metano es 186.3 joules entre mol por Kelvin. Y para el oxígeno tenemos que, según la regla, el, la, el cambio de entalpía estándar es igual a cero y la entropía lo buscamos es 205 joules entre mol por Kelvin. ¿Okay? Aquí están los datos del apéndice. Vean que digamos, tenemos datos de cambio de entalpía de formación, cambios de energía libre de Gibbs y entropía estándar, ¿verdad? Entonces, para el oxígeno, el O2, tenemos que el cambio de la entalpía de formación 0, el cambio de la energía libre de Gibbs 0 y la entropía estándar es 205. Y por este lado tenemos, eh, más por arriba, tenemos los datos para el, este, el metanol, ¿verdad? Que son estos que están acá. Y para el metano, estos de acá, ¿verdad? Son los que están en azul por este lado. Entonces, vamos a calcular la parte A. Dice, calcule el delta H y el delta S. ¿Okay? Entonces, el delta H de formación ya sabemos que es el número de moles del producto por la entalpía estándar menos el número de moles del reactivo por sus entalpías estándar. ¿Okay? Entonces, tenemos que de producto tenemos un mol por eh, la entalpía estándar del metanol, que es menos 201.2 kilojoules por mol. ¿Okay? Menos la de los reactivos. ¿Okay? Y aquí abrimos un paréntesis. ¿Okay? Entonces, con respecto al metano, tenemos que es un mol de metano por, eh, aquí es menos 74,8 kilojoules por mol, más los moles según la ecuación balanceada son un medio mol por la entalpía estándar del oxígeno es igual a cero. ¿Ok? Por cero. Y vamos a ver lo que va a suceder aquí. ¿Verdad? Este mol se cancela con este mol y este mol se cancela con este mol, ¿verdad? Esto da cero, este lado de la ecuación, ¿verdad? Entonces esto nos queda menos 201
.2 kilojoules más 74,8 kilojoules. Tenemos que entonces menos 201.2 más, y aquí es menos 74 porque menos por menos da más 74,8. Y esto es menos 126,4. Menos 126,4 kilojoules. Y ahora vamos a hacer el de cambio de entropía. ¿Okay? Vamos a hacerlo en verde. El cambio de entropía estándar, o la entropía estándar, es igual al número de moles de metano, que es un mol de metano, ¿verdad? Aquí no voy a poner la fórmula molecular, pero es un mol de metano por asuntos de espacio, por 237,6 joules entre mol por Kelvin, menos, abrimos un paréntesis, y vamos a continuar con el mismo orden. El primero el metanol, ¿verdad? Aquí es un mol también, ¿verdad? Según la ecuación correctamente balanceada, un mol de metano por 186,3 joules entre mol por Kelvin más un medio, ¿verdad? Más un medio mol por, ¿cuál es la cantidad para el oxígeno? 205 joules entre mol por Kelvin. ¿Okay? Vamos a proceder con la solución. Esto es igual a 237,6 joules entre Kelvin, ¿verdad? Porque aquí este mol se cancela con este, y vamos a hacer esto de una vez, este con este, y este se cancela con este. Entonces aquí es menos 186,3 joules entre Kelvin, y aquí esto es más un medio por 205, por 205 es 102,5, ¿okay? Joules entre Kelvin. Y aquí no se olviden de que esto está dentro de este paréntesis. Entonces el cambio de entropía estándar, vamos a hacerlo acá, entonces es igual a 237,6 menos 186,3 menos 102,5, y eso nos da menos 51,2 joules entre Kelvin. ¿Okay? Entonces ahí tenemos el resultado de la parte A, el cambio de entropía y el cambio de entalpía, que es lo que es estándar, que es lo que nos están preguntando. Ahora, dice la parte B, ¿cómo es de esperar que varíe el delta G estándar de la reacción al aumentar la temperatura? Ok, ¿cómo esperaríamos que varíe la energía libre de Gibbs al aumentar la temperatura? Entonces, la fórmula de la energía libre de Gibbs es igual al cambio de entalpía menos la temperatura, que es estándar, por el cambio de entropía estándar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo esperamos que varíe? Veamos, el cambio de entalpía, vemos que es un valor negativo, ¿verdad? El cambio de entalpía es un valor negativo. Y el cambio de entropía
también es un valor negativo, ¿verdad? Nos dio un valor negativo. Y vean que este valor es negativo, este es un solo valor, ¿verdad? Esta es una multiplicación, este menos está multiplicando todo esto y ya sabemos que este cambio de entropía es negativo, entonces este es un menos. Y esto es que menos por menos nos da más, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Que conforme la temperatura, entre mayor sea la temperatura, va a hacer que todo este término sea más alto y este término es positivo. Entonces, va a hacer que eh, sume a ese término que es negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Que entre más alta sea la temperatura, va a hacer que todo sea más positivo, ¿verdad? Y entonces va a hacer que el cambio en la energía libre de Gibbs sea un número positivo, ¿verdad? Que el cambio en la energía libre sea mayor a cero. Y sabemos que cuando el cambio en la energía libre de Gibbs es mayor a cero, significa que la reacción es no espontánea. Entonces, entre más alta sea la temperatura, va a hacer que la reacción sea no espontánea, ¿verdad? Hasta el punto, cuando la energía libre de Gibbs es igual a cero, sabemos que la reacción está en equilibrio. Cuando es menor a cero, es espontánea y cuando es mayor a cero, es no espontánea. Entonces, eh, ¿cómo vamos a esperar que varíe el cambio de la energía libre de Gibbs de la reacción al aumentar la temperatura? Entonces, se hará más positivo o menos negativo, ¿verdad? Entonces vamos a poner eso. Al aumentar la temperatura, delta G se hará menos negativo. Okay. Y vamos a ver qué dice la parte C. Dice, calcule el cambio de la energía libre estándar a 298 Kelvin en condiciones estándar. Y nos dice, es espontánea la reacción a esta temperatura. Entonces voy a venirme por acá y vamos a calcular la parte C, ¿verdad? Entonces sabemos que el cambio en la energía libre estándar es igual al cambio en la entalpía estándar menos la temperatura por el cambio en la entropía estándar. ¿Okay? Entonces vamos a calcular este valor. Ya sabemos que el cambio, calculamos el cambio en la entalpía, es igual a menos 201.2 kilojoules, ¿verdad? Menos la temperatura que nos estaban diciendo son 298 Kelvin por el cambio en la entropía, que ya lo habíamos calculado, era menos 51.2 menos 51,2 joules entre Kelvin. Ok, ahora vean que esto está en joules, ¿verdad? Este Kelvin se va a cancelar con este Kelvin. Esto tenemos en joules y esto en kilojoules. Entonces tenemos que pasar todo a la misma unidad, ¿verdad? Vamos a hacer aquí la conversión. Entonces 1000 joules es igual a 1 kilojoule para tener todo en las mismas unidades. Entonces, 201.2 kilojoules. Y aquí esto va a ser más. Vamos a hacer el cálculo. Menos 51.2 entre 1000 por menos 298, que es la temperatura en Kelvin, 15,26. 15,26 kilojoules. Entonces el cambio en la energía del libre estándar de Gibbs pues va a ser 15.26 menos 201.2. Y entonces este valor es menos 185.94. Vamos a ponerlo aquí.
menos 185.94 kilojoules. ¿Okay? Entonces ese va a ser el cambio en la energía libre de Gibbs a 298 Kelvin. Ahora, esta reacción es espontánea. Sí, sí es espontánea, ¿verdad? Porque el cambio en la energía libre es menor a cero. ¿Okay? Vamos a ver qué más nos dice este ejercicio. Dice, ¿hay alguna temperatura a la que la reacción estaría en equilibrio en condiciones estándar que sea suficientemente baja para tener buenas posibilidades de que los participantes sean estables? ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver en qué momento delta G, a qué temperatura delta G es igual a cero, ¿verdad? Porque cuando el cambio en la energía libre de Gibbs es igual a cero, y aquí ya no es estándar porque es una temperatura, es igual a cero, la reacción está en equilibrio. ¿Verdad? Para una reacción reversible. Entonces, cuando delta G es igual a cero, tenemos que cero es igual al cambio en la entalpía menos la temperatura por el cambio en la entropía. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a buscar la temperatura donde la reacción está en equilibrio. Entonces, si pasamos el cambio en la entalpía para este lado, tenemos que menos el cambio en la entalpía es igual a menos la temperatura por el cambio en la entropía. Y vean que aquí menos y menos, ¿verdad? Nos va a dar más. Entonces, cambio en la entalpía entre el cambio en la entropía nos va a dar la temperatura, ¿verdad? Cuando la reacción está en equilibrio. Porque es cuando el cambio de energía libre de Gibbs es igual a cero. Entonces vamos a sustituir los valores. Creo que el cambio en la entalpía era menos 201.2 kilojoules. Entonces, menos 201.2 kilojoules. Y el cambio en la entropía, este, busquémoslo por aquí. Eh, oh, oh, oh. Aquí me equivoqué. Porque este cambio en la entalpía no es este valor. Yo lo agarré de acá. Es menos 126.4. Entonces, aquí este valor no va a cambiar, pero no va a cambiar nuestra respuesta, pero sí va a cambiar el valor. Entonces aquí es menos 126,4 voy a corregir esto, kilojoules menos 126,4 y ahora vamos a hacer ese valor, esta resta es menos 126,4 más 15,26 es menos 111,14. 111,14. ¿Ok? Porque no va a cambiar porque el cambio de la energía libre siempre sigue siendo menor a cero. ¿Verdad? Ok, entonces el cambio en la entalpía dijimos que es menos 126,4. Menos 126,4 y el cambio en la entropía es tenemos que calcularlo
en las mismas unidades, ¿verdad? Entonces van a ser 51.2 entre 1000, cambio en la entropía, menos 51.2 entre 1000 es menos 0.0512, menos 0.0512 kilojoules entre Kelvin. Entonces ven que aquí kilojoules se cancela con kilojoules y nos queda arriba Kelvin. Entonces vamos a hacer ese desarrollo y decimos que, y aquí el menos se cancela con este menos, 126.4 entre 0.0512 es igual a 2468 Kelvin, 2469 Kelvin, 2469 Kelvin, ¿verdad? ¿A qué temperatura es esta en grados Celsius? Menos 273 es 2196 grados Celsius. Es una temperatura sumamente alta, ¿verdad? Es una temperatura que es sumamente alta y es más alta que el punto de fusión de muchos metales y de sólidos iónicos. Entonces, a esa temperatura la reacción estará en equilibrio, ¿verdad? En condiciones estándar. ¿Será que será lo suficientemente baja para tener buenas posibilidades de que los compuestos participantes sean estables? Probablemente no, ¿verdad? Vean que el metano, ¿verdad? Y el oxígeno son gases que a esa temperatura ya van a haber reaccionado, ¿verdad? Se descomponen a una temperatura más alta que esta. Entonces, no, vamos a decir que no, van a ser estables a esa temperatura, ¿verdad? Pero a esa temperatura la reacción se encuentra en equilibrio, ¿verdad? No es espontánea y eso sería. Entonces, muy bien. Espero que este ejercicio les haya ayudado y nos vemos en una próxima ocasión.